Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre una partícula y el concepto de resultante de dos o más fuerzas. Entonces, supongamos que tenemos una partícula, que le denominamos A, y aplicamos una fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza en general representa la acción de un cuerpo sobre otro, como habíamos visto en clases pasadas, y se representa por medio de un vector. ¿Sí? Entonces la fuerza se va a representar por medio de un vector. El vector se va a caracterizar, esta fuerza o el vector se va a caracterizar en primer lugar por el punto de aplicación, que en este caso sería la partícula. Cuando tengamos un cuerpo formado por varias partículas, el punto de aplicación podría variar de un lado a otro. Pero entonces, en el caso de una partícula, en general, el punto de aplicación es la misma partícula. También algo que caracteriza a este vector o esta fuerza es la dirección, que generalmente se plantea o se caracteriza por un ángulo con respecto a un eje que conocemos anteriormente, en muchas ocasiones el eje X o el eje horizontal o el eje Y o el eje vertical. Eso nos define la dirección. La magnitud de la fuerza que sería en muchas ocasiones lo que conviene es que esté representada tanto por el número con las unidades correspondientes como por la dimensión del vector, ¿sí? La dimensión del vector en una escala conveniente, como veremos más adelante en algún ejemplo. Y finalmente el sentido, ¿sí? El sentido viene dado por la flecha que le pongamos al vector mismo que representa a la fuerza. Entonces, el vector fuerza se caracteriza de nuevo por el punto de aplicación, por la línea de acción o dirección, por la magnitud de la fuerza y por el sentido de la fuerza, o el sentido del vector fuerza. Cuando tenemos varias fuerzas que actúan sobre una partícula, se pueden sustituir por una sola fuerza que le denominamos fuerza resultante, que produce el mismo efecto sobre la partícula. Entonces, la fuerza resultante se puede obtener, dado que estamos representando a las fuerzas como vectores, se puede obtener por cálculo vectorial y por diferentes modalidades que podamos tener. Por ejemplo, una manera es sumando una a una las componentes de los vectores, ¿sí? Si el vector fuerza R es la resultante de las fuerzas P y la fuerza Q que están aplicados sobre una partícula, entonces podemos decir que el vector R, que va a tener componente X, componente Y y componente Z, va a ser igual a la suma, o sea, la componente Y, o la componente X, perdón, la componente X de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes X de los vectores que la componen. La componente Y de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes Y de la resultante. Y la componente Z de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes Z de los vectores que resultan, digamos que componen la resultante. Aquí están expresadas las tres componentes del vector resultante. Otra manera de hacerlo es gráficamente o trigonométricamente, que es a partir de la construcción de un paralelogramo donde las dos fuerzas originales, Q y P, ¿sí?, son los lados del paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la fuerza Q, la fuerza P, trazamos un paralelogramo, estas líneas punteadas son líneas paralelas a las dos fuerzas originales, ¿sí?, y forman un paralelogramo. Bueno, el vector que une al origen común de ambas fuerzas, es decir, la partícula A con el otro extremo del paralelogramo, se puede demostrar por cálculo vectorial que sería la fuerza resultante o la suma de P más Q. Bueno, la adición o suma de vectores, que a final de cuentas la vamos a utilizar para combinar vectores fuerza, tiene la propiedad conmutativa, es decir,
Da lo mismo sumar a P más Q que sumar a Q más P. Tiene la propiedad asociativa, es decir, si yo tengo que sumar 3 o más vectores, yo puedo sumarlos indistintamente, en primer lugar unos o en primer lugar otros. Es decir, P más Q más S, lo que podría hacer es sumar primero Q más S y al resultado sumarle P, o yo podría sumar P más Q y al resultado sumarle S, o yo podría sumar P más S y al resultado sumarle Q. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo sumarlos como yo quiera y en el orden que yo quiera y el resultado va a ser lo mismo. Aquí se ve ilustrado, ¿sí? Si yo a P le sumo Q y le sumo S, voy a obtener P más Q más S. Pero yo lo que podría hacer es primero sumar P más Q y obtener el resultado o la resultante de P y de Q primero, y después a la resultante de P y Q sumarle S. Y finalmente lo que voy a obtener es la resultante de las tres fuerzas. También lo que podría hacer yo es sumar Q y S, obteniendo su resultante, y a esa resultante sumarle P para obtener finalmente la resultante de P, Q y S. Algo que conviene hacer notar es que la resta de un vector se define como la adición del vector negativo correspondiente, es decir, P menos Q no es más que P más el negativo de Q, y el negativo de Q es básicamente el mismo vector Q, pero con sentido opuesto. Si tenemos aquí P y tenemos aquí Q, noten que P menos Q sería P más el vector Q cambiado de sentido, ¿sí? Y ese sería el vector menos Q. Sumando ambas, lo que obtendríamos es el vector P más Q, que sería la resultante de P menos Q. Otra manera, así como hemos visto que yo puedo sumar dos vectores para obtener la resultante, en muchas ocasiones nos conviene una fuerza que tenemos dividirla en sus componentes, ¿sí? Es decir, el caso típico es que yo conozco P y Q y quiero obtener la resultante. Habíamos visto que usamos la ley del paralelogramo o sumamos ambas fuerzas vectorialmente. Bueno, otra opción que podemos tener es sacar las componentes de una fuerza que ya tenemos F en dos direcciones diferentes. Entonces, las componentes no son más que las proyecciones de la fuerza en las direcciones que nosotros deseamos. Estas fuerzas se llaman componentes de la fuerza original, y el proceso de sustituirlas por la fuerza original se llama descomposición de la fuerza F en sus componentes. Es importante hacer notar que en general vamos a descomponer la fuerza F en dos direcciones que no tienen que ser perpendiculares, dos direcciones cualquiera, y la descomponemos creando un paralelogramo donde una de las esquinas del paralelogramo sea el inicio de F y la otra esquina sea el final de F. Y entonces trazamos nuestro paralelogramo con las dos direcciones que nosotros deseemos. Estos lados del paralelogramo serían las componentes de F en esta dirección y en esta dirección. Aquí vemos varios casos que pudieran ser, ¿no? Si yo quiero descomponer F, esta misma F, en esta dirección y esta dirección, pues simplemente trazo este paralelogramo. Si yo quiero descomponer F en esta dirección y en esta dirección, simplemente trazamos el paralelogramo y estos lados directamente son las componentes. Lo mismo sucede en este caso de aquí. Dos teoremas que son de mucha utilidad en la suma de fuerzas, sobre todo si lo hacemos gráfica o trigonométricamente, son los teoremas del seno y del coseno que deben de haber visto en su curso de geometría o de trigonometría más bien, y que están resumidas aquí para mayor referencia. El teorema del seno se utiliza en general cuando se conoce un lado y dos ángulos, pero también cuando se conocen dos lados y un ángulo nada más. Básicamente, lo que dice es si yo tengo un triángulo con los lados A, B y C, y los ángulos alfa, que es el opuesto a A, beta, que es el opuesto a B,
y gamma, que es el opuesto a C, recordemos que alfa más beta más gamma tiene que ser 180 grados, o pi radianes. Bueno, el teorema del seno dice que la relación entre un lado y el seno de su ángulo opuesto debe de ser constante, es decir, C entre el seno de gamma debe de ser igual a B entre el seno de beta y debe de ser igual a A entre el seno de alfa. Ese es el teorema del seno. El teorema del coseno lo que nos dice, y en general se utiliza cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto al lado que desconocemos, lo que nos dice el teorema del coseno es que el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 veces el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al primero. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. ¿Sí? Este ángulo es el opuesto a este lado. Y así lo podemos hacer para los tres lados del triángulo.